Eh, Recuerden, chicas, que tienen que ustedes rendir este fin de semana un examen de inglés. El profe Eddie me decía que les haga recordar que tienen que rendir ese examen. Si algo pasa con la plataforma, algo que le escriban directamente a él, por favor. Recuerden que solamente hay una oportunidad, entonces eso que esté pendiente, chicas. No vayan a olvidarse de rendir ese examen de inglés, ¿no? Para hacer las cosas a tiempo. Por favor, si es que hay alguna duda en cuanto a esa materia, pues directamente, por favor, con el profe Eddie, ¿ok? Eso como indicaciones. Recordarles también que, bueno, el día de hoy estamos teniendo esta clase, ya que el día sábado anterior no se pudo por cuestión, en este caso, por el feriado. Y de aquí tendríamos la siguiente clase el día sábado, ¿no? Este sábado. El examen va a estar abierto desde el domingo, 7 de la mañana, y pueden rendirlo hasta el día martes, 10 de la noche, se cierra la plataforma. Eso por favor no se olvide, ¿no? También recordarles que la nota que usted debe tener es de 7 para poder pasar la materia. Si sacamos menos, si vemos que sacó 6, 5, 4, 3, es importante que usted le escriba directamente igualmente al profe Edison y él nuevamente le puede dar la segunda oportunidad, ¿sí? Entonces de eso no se olviden, ¿no, chicas? Si usted tiene menos de 7, tiene que volver a rendir el examen una vez más, la segunda oportunidad. No, todavía no tomo lista. Estamos esperando que vayan entrando las estudiantes y ya tomamos lista, ¿sí? El día sábado sí les voy a pedir un momentito que abramos la cámara, por favor, para conocernos, mirarles y después ya puede cerrar la cámara. Por hoy no les voy a molestar porque estoy segura que vienen del trabajo, algunas estarán viajando de regreso a casa y bueno, es difícil. Pero por favor, el día sábado sí necesito que prendan un momentito las cámaras, ¿sí? Eso nada más. Bueno, vamos a empezar la clase. Muchos ya dominarán el tema, ¿no es cierto? Los temas que se va dando, pero siempre es importante que nosotros como docentes demos toda la materia, ¿sí? Recuerde que en este caso hay estudiantes que estudiaron hace mucho tiempo atrás, algunas de ustedes pues recientemente, entonces muchas veces el conocimiento está ahí fresquito y usted va a decir, ay, esto yo ya sé, ¿para qué me dan? Entonces sí es importante que empecemos con la clase pues dando todo para que todas tengan el mismo nivel, ¿sí? Eso, por favor, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud antes de empezar con la clase. Listo. En unos 10 minutitos, a ver, 8:30 más o menos yo tomo lista, porque como hoy es un día que pues la mayoría trabaja y todo, entonces a esa hora tomo lista, por favor, ¿sí? Bueno, voy a compartir las diapositivas. El primer tema que vamos a ver es el tema de piel, que ustedes ya deben dominar este tema, pero vamos a ver una pequeña introducción, ¿ok? Bueno, listo. Entonces, mire, sabemos nosotros que la piel es el órgano más grande, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo. La piel cumple con muchas funciones, ¿sí?, de vital importancia. Y la piel también está dividida en tres capas. Como podemos ver en esta imagen, tenemos lo que es la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿verdad? La epidermis está conformada por cuatro estratos y cinco estratos en la zona de palmas de las manos y plantas de los pies, ¿ok? En la epidermis encontramos cuatro células. Las células de la dermis que ocupan un gran espacio o que es la mayoría, hablemos así, son los queratinocitos.
Los queratinocitos son células que están más o menos en un 80% de la epidermis, queratinocitos, ¿ok? El otro 20% se distribuyen en tres células más, que son las células de Merkel, Langerhans y la célula importantísima melanocitos, ¿verdad? Entonces, total, ¿cuántas células? Cuatro. Repito, queratinocitos, melanocitos, Langerhans y Merkel. ¿Cuáles son las funciones de cada uno? Los queratinocitos, estas son unas células que cumplen tres funciones principales. La primera función es la regeneración. Sabemos nosotros que esta célula nace, ¿no es cierto? En el estrato basal, ya vamos a ver los estratos, nace y aproximadamente va subiendo hasta la parte superior en un periodo de aproximadamente 28 a 30 días, ¿ok? Esta regeneración es una de las funciones principales de los queratinocitos. Otra función muy importante de los queratinocitos es que estos van a formar la famosa queratina, ¿sí? Y la queratina nos va a ayudar con muchas funciones, ¿ok? Ya vamos a ver más adelante. Y la otra función es que transportan melanina. No forman melanina, sino transportan melanina, ¿sí? Entonces, tres funciones que cumplen los queratinocitos. Regeneración celular en 28 a 30 días en una piel joven. En una piel adulta ya sabemos que es más lenta esa regeneración, se demora, ¿no es cierto? Pero por lo general una piel joven de 28 a 30 días. La otra función, ¿cuál le dije? Van a formar la famosa queratina, fabrican queratina, ¿no? Que sabemos que la queratina es una proteína que está presente en la piel, en el pelo y en las uñas. Y la otra función es que transportan la famosa melanina, ¿ya? Esas son las tres funciones de los queratinocitos. Otra célula muy importante, tenemos los melanocitos. Los melanocitos es la famosa célula que va a formar melanina. Ya sabemos que la melanina es el pigmento que da color a nuestra piel, da color al iris de los ojos y también al pelo, ¿ok? Y una función muy importante de los melanocitos no es solamente dar color, sino que también los melanocitos cumplen con una función que es de protección ante los rayos del sol, ¿sí? Entonces, esas son las funciones de los melanocitos. Luego tenemos la célula de Langerhans. La célula de Langerhans es una célula inmunológica. ¿Qué significa? Que es una célula que cuando hay procesos, por ejemplo, inflamatorios, cuando usted tuvo un corte, cuando hay una lesión, estos van al lugar de la lesión y limpian, ¿no? Fagocitan sustancias extrañas, microorganismos y es una célula de defensa. Y la célula de Merkel es una célula sensorial. Esta se encarga de percibir sensaciones, pero también la célula de Merkel cumple con una función muy importante, que es de mandar la señal al Langerhans cuando la piel requiere que el Langerhans actúe directamente, como le decía, en alguna agresión que la piel tiene. ¿Sí? Entonces es la célula de Merkel es como la chismosa, ¿no es cierto? Es la que coge y dice, Langerhans, mira, allá están macrófagos, allá se necesita que tú vayas y trabajes. Entonces Langerhans recibe ese estímulo y Langerhans empieza con su trabajo, ¿ok? Entonces, mire, estas cuatro células forman parte de la epidermis, ¿no? De la primera capa de nuestra piel, que es la que yo puedo sentirla, ¿ok? Ahora, decíamos que la epidermis tiene estratos, ¿verdad? Los estratos son las capas. Déjeme verle una fotito. Aquí está. Los estratos, ¿no es cierto? Como podemos ver, este estrato es cómo va madurando los queratinocitos, ¿no? Cómo van subiendo hasta convertirse en células muertas. Como podemos ver en esta imagen, ¿no es cierto? Estas células de color rosadito, de forma cilíndrica, esos son los famosos queratinocitos.
Entonces, nosotros tenemos que estos se encuentran apoyados en una membrana o también lámina basal. La membrana o lámina basal es la que va a separar la epidermis de la capa más profunda, que es la dermis, ¿sí? Y la lámina basal también, esta tiene unas como perforaciones, hablemos así, por donde le va a nutrir, por donde se alimenta la epidermis, porque recordemos que la epidermis es avascular. ¿Qué significa avascular? Que carece de irrigación sanguínea a diferencia de la dermis. La dermis tiene sus vasos sanguíneos, se nutre. En cambio, la epidermis es avascular. Por lo tanto, gracias a esta membrana basal, la epidermis tiene sus nutrientes, ¿ya? Sobre la lámina basal encontramos los estratos. El primer estrato se le conoce como estrato basal. ¿Qué característica tiene el estrato basal? El estrato basal es la primera capa donde se va a producir la mitosis celular. ¿Qué significa la mitosis celular? La mitosis es una división de la célula. Para que usted entienda, esta es la célula y la célula se divide en dos. Entonces queda aquí la principal y esta que se dividió, se hicieron dos, esta empieza a subir a los siguientes estratos. Luego esta, ¿qué va a pasar? Otra vez se divide en dos y siempre se va a estar dividiendo en dos. A eso se le conoce como mitosis celular, es la división de la célula. En este caso, ¿de qué célula? De los queratinocitos, ¿ok? Ahora, estos queratinocitos, cuando están en el estrato basal, empieza la división celular y empiezan a subir al siguiente nivel o al siguiente estrato. El siguiente estrato se llama estrato espinoso. Aquí hay unas como espinitas que se encuentran uniendo el citoplasma de un queratinocito con el citoplasma de otro queratinocito. Es como que están ahí las mejores amigas agarradas de los brazos. Entonces, esto permite la unión entre las células, ¿sí? Toma el nombre en este caso de estrato espinoso justamente por estas pequeñas como espinas conocidas como desmosomas y hemidesmosomas que van a mantener unidas un queratinocito con otro queratinocito con otro queratinocito, ¿ok? Ese es el estrato espinoso. Aquí en el estrato espinoso es cuando se da la primera etapa de maduración de los queratinocitos, ¿sí? Ahora, estos queratinocitos, ¿no es cierto? Siguen subiendo al siguiente estrato y pasan al estrato granuloso. Pero aquí usted ya puede ver en esta imagen cómo ya va cambiando la forma. Al inicio vemos que son unas células como de forma cilíndrica, ¿no es cierto? Pero luego si ve, están esas moradas totalmente aplanadas. No es que es otra célula, es la misma con un proceso de maduración, ya va cambiando, ¿sí? Entonces aquí, ¿por qué toma el nombre de estrato granuloso? Porque aquí hay pequeños gránulos de queratoyalina, que son esos puntitos que están ahí. Y la célula, como vemos, ya está más aplanada, ya no tiene esa forma cilíndrica, es más aplanada, ¿verdad? Y aquí, ¿de qué sirve este queratoyalina? Son los precursores de la formación de queratina. Recuerde que la queratina es una proteína, ¿sí? Y esta cumple con muchas funciones como la protección, nos ayuda, por ejemplo, a evitar la pérdida de agua, ¿ok? Entonces, aquí también encontramos una proteína que se llama filagrina. Esta proteína cumple con funciones muy importantes de mantener la hidratación de nuestra piel, ¿sí? Esta filagrina mantiene la hidratación de la piel. Esta forma parte del factor de hidratación natural o también conocido como NMF, que se encuentra entre estas células. Porque si es que no existiría un factor de hidratación natural, es decir, si no existirían lípidos, ¿sí? Si no existirían estos lípidos, el agua se pierde, se evapora. Pero gracias a que estos lípidos forman, como decir, un tapón,
Entonces el agua se retiene y gracias a eso yo gozo de una piel suave, porque si no sería como una hojita de un árbol, que, ¿cómo es la hojita del árbol cuando está seca? Usted coge y le hace así, ¡pax! Se parte, ¿no es cierto? Es como que hasta suena truc. Imagínese, así sería nuestra piel si no existiría un factor de hidratación natural. Entonces, ese factor de hidratación natural está formado de lípidos. Muchas veces hay enfermedades, hay alteraciones dermatológicas en donde esta filagrina no se forma de la forma correcta y ahí es cuando hay problemas, por ejemplo, de psoriasis, problemas de dermatitis, sí, problemas de piel seca. Hay pieles constitucionales en donde faltó esa formación de esta proteína y empiezan problemas, ¿no es cierto? En este caso de problemas de deshidratación. Aún no tomo lista, ¿no? Para las que me están preguntando. Todavía aún no tomo lista, ¿ok? Ya, entonces eso es muy importante tomar en cuenta. Ahora, pasa ya al siguiente estrato, estos queratinocitos. Yo le había dicho que hay 5 estratos en palmas y plantas de los pies. En esta zona, el cuarto estrato es el estrato lúcido, ¿sí? Y el estrato lúcido es el que va a dar un espesor mayor, un mayor grosor a esta piel. ¿Por qué en las manos y en las plantas de los pies hay un estrato más? Porque son zonas de mucha presión, de mucha fuerza, ¿sí? En cambio, el resto de la piel simplemente tiene los 4 estratos, ¿sí? El siguiente estrato y el último ya es el estrato córneo. El estrato córneo ya es el último, ya aquí vemos las células totalmente planas, totalmente queratinizadas, aquí ya no hay un núcleo, ya la célula perdió, ya es una célula que está lista para desprenderse, ya se le conoce con el nombre de corneocitos. ¿Sí? Es decir, no es otra célula. El corneocito no es diferente célula que el queratinocito. El mismo queratinocito, pero sufrió los cambios hasta aplanarse, queratinizarse por completo y ahí ya toma el nombre de corneocito. ¿Sí? El corneocito ya es la última capa de células que está en la epidermis. ¿Ok? Esos son los 4 estratos de la piel y los 5 de palmas y plantas de las manos. Ahora, aquí dentro de la epidermis nosotros tenemos el manto hidrolipídico. El manto hidrolipídico va a estar en esta parte de acá afuera, ¿sí? ¿Y qué es el manto hidrolipídico? No es más que la unión de sustancias, como por ejemplo, usted sabe que tenemos los poros. Por los poros sale el sudor, por los poros sale la secreción sebácea y esto se mezcla, ¿no? El momento en que sale se va poniendo sobre la piel estas secreciones y conjuntamente con los corneocitos o con las células muertas se forma una emulsión y esta emulsión también es la que nos protege del medio exterior. Sí, este manto hidrolipídico no podemos afectarlo. Ahí hay un grave problema muchas veces en los tratamientos que realizamos, porque son técnicas tan agresivas que muchas veces no vemos o no hacemos un diagnóstico correcto en nuestros pacientes y terminan los pacientes con pieles totalmente reactivas o pieles sensibilizadas. ¿Y esto por qué se da? Justamente porque no se respetó el manto hidrolipídico. Yo siempre digo en los tratamientos menos es más. He visto protocolos en donde les exfolian con punta, luego les exfolian con dermaplaning, luego les exfolian, les ponen peeling químico, o sea, un exfoliante tras otro, tras otro, tras otro. Y no se dan cuenta las cosmetólogas, primero, el lugar donde vivimos. Aquí, por más protección que yo me ponga y me cuide, la radiación aquí, sabemos que estamos en el Ecuador, la radiación es perpendicular, por lo tanto, es demasiado agresiva para la piel. Entonces, hacer aquí procedimientos tan agresivos, lo único que podemos conseguir, si la piel es un fototipo claro, si la piel está sensible, lo único que va usted a conseguir es que más adelante usted presente manchas postinflamatorias, o sea,
hay ese riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria, ¿sí? Entonces, siempre los tratamientos tenemos que cuidar. El manto hidrolipídico, ¿sí? Este puede verse afectado cuando los pacientes, por ejemplo, se lavan muy frecuentemente el rostro y con productos demasiado deslipidizantes. Muchas veces esto ocurre en pacientes que tienen acné. Van a la farmacia, como ahora voy a una Fibeca, voy a ciertas farmacias donde el producto está a la mano y empiezan, ¿no? Si no buscan la ayuda de un profesional, empiezan porque vieron en TikTok, empiezan a comprarse los productos sin un correcto diagnóstico. Y ahí es cuando cometen muchos errores. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes, mire, es importante acudir a un profesional porque puede decirme usted, no, es que yo tengo la piel grasa y voy a buscar productos para piel grasa, pero una piel grasa también puede estar deshidratada y eso hay que tener mucho cuidado. Sí, porque mire, he tenido pacientes, he tenido alumnas y a veces hasta profesionales que se equivocan y ven un poco de descamación y ya, tienes piel seca y empiezan a mandar productos para piel seca y no se dan cuenta de que el poro está dilatado, de que si yo empiezo a tocar esa piel está engrosada, de que está llena de comedones, a veces son comedones, ni siquiera son comedones cerrados, son abiertos que ¿qué le digo? A veces ni se les mira, pero el momento en que yo voy y empiezo a hacer la extracción sale por todos los poros. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Nunca usted puede decir que una piel seca es aquella que solo ve descamaciones y ya ve descamaciones y de una, no estás con la piel seca. Una cosa es hablar de piel seca y otra cosa es hablar de piel deshidratada. Son dos cosas muy diferentes. Una piel seca es por falta de lípidos, de grasa. Una piel deshidratada es falta de agua. Entonces, hay pieles grasas, pieles acnéicas con deshidratación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que enviar producto seborregulador, pero siempre que no sea tan deslipidizante para que no deshidrate más y combinarlo con hidratantes que hoy en día encontramos unos hidratantes muy buenos, libre de grasa, con textura en gel, ¿no es cierto? Serum, donde no te aporta lípidos, sino simplemente el producto, el principio activo para atrapar el agua o para retener el agua en la piel. ¿Ok? Entonces, esos son en cuanto al manto hidrolipídico. Entonces, ¿de qué nomás está formado el manto hidrolipídico? Está formado de sudor, está formado de sebo, está formado de células muertas, el manto hidrolipídico. Ahora, el NMF o factor de hidratación natural. Ese sí está formado de aminoácidos, de azúcares, de lípidos, de ceramidas. Y esto nos va a ayudar, como yo le decía, a mantener la hidratación de nuestra piel. ¿Sí? Cuando el NMF es afectado es cuando empiezan problemas de deshidratación. Cuando el manto hidrolipídico es afectado, hay problemas de deshidratación. Entonces, mire, mi piel misma tiene todos estos mecanismos para controlar esta alteración, para controlar o evitar, ¿no es cierto?, una deshidratación. Porque yo siempre digo, lo peor es una deshidratación, porque si un paciente tiene piel deshidratada, esto conlleva a otras alteraciones. Una piel deshidratada, primerito, se envejece más rápido. Segundo, tiene más riesgo de hiperpigmentarse. Tiene más riesgo de ser una piel reactiva, una piel sensible. Entonces, mire todo lo que va a ocurrir cuando nos encontramos frente a una deshidratación. Muchas veces mis alumnas me dicen, profe, si viene un paciente y está con la piel envejecida, está con melasma, está con deshidratación, está sensible, y ahora dicen, ¿por qué, qué empiezo? ¿Qué hago primero? Entonces yo siempre les digo, primero hay que tratar la sensibilidad, sea una piel acnéica, sea una piel con melasma, sea una piel envejecida. Si usted ve que está sensible, lo primero hay que tratar la sensibilidad. Las primeras sesiones vamos a trabajar con protocolos para descongestionar, ¿ok? Luego vemos cómo está la hidratación. Empiezo a hidratar.
y luego me voy al resto de alteraciones. Porque si usted se salta estas dos, usted no va a ver los mejores resultados. Muchas veces los pacientes, ¿no? Me ha pasado que vienen y dicen, hágame un tratamiento porque tengo esta mancha. Así te dicen, ¿no? Tengo esta mancha aquí, quiero que me quite. Y una les dice, no, mire, primero hay que hidratar. No, 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 a mí quiero que me quite esa mancha. Entonces yo siempre digo, el profesional soy yo. Entonces uno que a veces perdemos el tiempo explicándole al paciente, mire, primero es la limpieza, luego le hidrato. No, ellos quieren rápido la mancha. Yo le digo, sí, sí, le voy a despigmentar, pero mentira. Yo primero empiezo con tratamientos, primero la limpieza, retiro impurezas, equilibro el pH. Luego veo si es que no está sensible, paso a la hidratación y luego cuando ya está bien hidratada, bonita, empiezo el tratamiento despigmentante. O sea, jamás puede empezar de una con los despigmentantes. Tiene que asegurarse que la piel tenga un buen manto para que responda bien a los diferentes tratamientos, que ya vamos a ver más adelante, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicas? A ver, rapidito, tres preguntas. Erika Soto, por favor. ¿Cuáles son las cuatro células de la epidermis? Erika Soto, ¿sí está? Buenas noches, profe, presente. Hola, mija. ¿Cuáles son las cuatro células de la epidermis? Perdón, no lo escuchaba porque estoy en el bus. Ah, ya, ya, mija, ya. Vamos con otra chica, entonces. Vamos con Karen. Karen Borges. Karencita, ¿cuáles son las células de la epidermis? A ver, ¿quién me contesta? ¿Cuáles son las cuatro células de la epidermis? Buenas noches, Miss. A ver, Nacita, le escucho. Son los queratinocitos, los melanocitos, la célula de Langerhans y la de Merkel. Muy bien, muchas gracias. Fabiolita Puñay, ¿cuáles son los estratos que están en la piel? Fabiola, ¿está ahí? Buenas noches, perdón, estoy trabajando. Oh, ya, no se preocupe. A ver, ¿quién me contesta esa pregunta? ¿Cuáles son los estratos de la epidermis? Ya para avanzar, por favor. Buenas noches. Yo, profe, Eh, buenas noches. Ya, a ver, le Ah, escucho a ujú, Salmita. ya. De la epidermis tenemos cinco: el estrato basal, el espinoso, el granuloso, el lúcido y el córneo. Eso, muy bien, ya. Perfecto. Entonces, eso sería en cuanto a la epidermis, ¿no? Ya aquí vamos a encontrar, igual esto ya está en la plataforma, usted puede leer todo lo que le fui diciendo, está aquí, ¿no? De los gránulos, de los lípidos, corneocitos. Mire cómo se encuentran los lípidos, ¿sí ve? Es como un cemento, ¿no? Están ahí los corneocitos y los lípidos es como si fuese un cemento y los corneocitos como que fuesen los ladrillos, ¿sí ve? Entonces estos lípidos evitan la pérdida de agua, ¿ok? Luego tenemos la segunda capa que es la dermis. La dermis sabemos que está situada debajo de la epidermis, es la segunda capa. Em, esta dermis, yo le decía que esta ya tiene, ay, ya, la dermis ya tiene irrigación sanguínea, ¿sí? Esta ya tiene vasos y capilares sanguíneos, vasos y capilares arteriales, vasos y capilares venosos, vasos y capilares linfáticos, ¿ok? Entonces, la dermis, esta tiene dos estratos, está dividida en dos capas, ¿sí? Tenemos la dermis papilar o la dermis superior, ¿sí? Y luego tenemos la dermis reticular o la dermis profunda. En la dermis papilar nosotros encontramos una gran cantidad de fibras, especialmente las fibras reticulares. Recordemos que la dermis forma tres tipos de fibras.
tenemos las fibras reticulares, las fibras colágenas y las fibras elásticas. Cada una cumple una función y las células de la dermis son dos, los fibroblastos o células fijas y las células inmunológicas o células móviles. ¿Sí? ¿Cuántas células tiene la dermis? Dos, fibroblastos y células inmunológicas. ¿Ok? Los fibroblastos son los encargados de producir las famosas fibras. ¿Cuáles son las fibras? Tres tipos de fibras: fibras colágenas, elásticas y fibras reticulares. También el fibroblasto es el encargado de formar la sustancia fundamental. Para que usted entienda mejor, la sustancia fundamental es como decir la parte líquida, así como aquí está agua, mire, ¿no? Imagínese que aquí yo pongo cosas más sólidas, esas sólidas serían las fibras, pero la sustancia fundamental es todo lo que está recubriendo a las células, a los vasos sanguíneos, a las terminaciones nerviosas, todo está, es como decir, dentro de la sustancia fundamental. Entonces, ¿quién produce la sustancia fundamental? El fibroblasto, ¿ya? Perdón, ¿me dijo alguien algo? Ya. Ahora, ¿cuáles son las funciones de las fibras? Por ejemplo, las fibras colágenas, estas cumplen con una función muy importante que es el sostén. Las fibras colágenas son las que me van a dar, por ejemplo, que en este caso, ¿no? Que mi piel esté levantada, que esté firme, ¿sí? Pero a medida que envejecemos, obviamente el fibroblasto empieza a hacerse más vaguito, más patojito, ya no quiere trabajar y empieza a disminuir la producción de fibras colágenas. Por eso los tejidos también, la piel empieza a caerse. Ahí vienen los famosos bioestimuladores de colágeno que hoy escuchamos, ¿no es cierto? Que les ponen ahora en el campo médico estético los bioestimuladores de colágeno para que para formar nuevamente una red de colágeno resistente que nuevamente trate de ir reposicionando los tejidos o trate de ir provocando como esa pequeño lifting, ¿sí? Tenemos otras fibras que son las fibras elásticas. Las fibras elásticas, como la palabra dice, ¿no? Elásticas quiere decir que tienden a que la piel se estire, que sea elástica, ¿ok? Estas fibras también son muy importantes. Y las reticulares, las fibras reticulares se encargan, por ejemplo, cuando hay una quemadura, estas se encargan de regenerar. Cuando hay, por ejemplo, un corte, estas se encargan de mandar las señales para que queratinocitos también empiecen a dividirse más rápido, esa mitosis se acelere y por ende la piel se regenere más rápido, ¿sí? Porque una piel lesionada no es como una piel normal, ¿no? Una piel que no está lesionada se demora de 28 a 30 días, pero cuando hay lesión, la piel está en esa zona, está trabajando más rápido en cuanto a la regeneración para ir reponiendo esas células que se han perdido, que han sido agredidas. ¿Ok? Ahora, eso es muy importante. Mire, nosotros tenemos unas enzimas que se llaman metaloproteinasas. Las metaloproteinasas, o también conocidas como enzimas de MMP, cumplen con muchas funciones, pero una de ellas es que degradan las fibras de colágeno y elastina. ¿Y cómo se activan estas enzimas? Cada vez que yo me expongo al sol, hay un alto riesgo de que la enzima MMP o metaloproteinasa se active y empiece a degradar las fibras. Y ahí es cuando empiezan problemas de elastosis, ¿sí? Una pérdida de reafirmación o vemos un envejecimiento, fotoenvejecimiento, ¿no es cierto? Un envejecimiento extrínseco causado por el sol. Sí, entonces una siempre hemos escuchado, el fotoenvejecimiento, que es porque estás en los rayos del sol, porque no te pones protector,
porque no te pones ningún producto pasado una edad. Siempre escuchamos, pero realmente, ¿qué es lo que pasa? Que los rayos del sol, al ingresar en nuestros tejidos, en nuestra piel, se activan estas famosas enzimas metaloproteinasas y de cierta manera hay una degradación, una pérdida de estas fibras tan importantes para mantener un rostro rejuvenecido, un rostro bonito, una piel con esa luminosidad que poco a poco con el pasar del tiempo se va perdiendo. ¿Ok? Ya entonces eso también es un dato interesante y hay tratamientos que nos ayudan a controlar de cierta manera a esta enzima metaloproteinasa. Uno de esos, por ejemplo, es el ácido lactobiónico. El ácido lactobiónico, bueno, cuando ya estudiemos peeling, vamos a ver que cumple con una función de bloquear a esta famosa enzima metaloproteinasa. Sí, le bloquea. Y entonces empieza a controlarse este daño en las células. Por eso es muy importante cuando nosotros aplicamos peeling químicos, es muy importante que en nuestra estética no tengamos uno o dos, sino que tratemos de tener una buena gama amplia de peeling para poder ir aplicando en cada protocolo diferentes ácidos. Sí, ya eso ya vamos a estudiar más adelante. Sí, entonces, mire, es muy importante eso. Ahora, siempre también nosotros escuchamos, ah, no, el sol provoca radicales libres. Sí sabía eso, ¿no? El sol provoca radicales libres. ¿Alguien me puede decir qué es un radical libre? ¿Me puede decir qué es un radical libre? Es una molécula que ha perdido un electrón y se vuelve radioactiva. Exactamente, muchas gracias, ¿no? Nosotros tenemos un daño ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Nuestras moléculas, ¿no es cierto? En la última órbita de nuestro átomo, tenemos nosotros una estabilidad de electrones, ¿sí? Siempre están, como decir, en parejita esos electrones, ¿ya? Pero cuando hay un radical libre, se pierde. Entonces, esa molécula queda en su última órbita, ese átomo queda solo con un electrón. ¿Y qué empieza? Empieza a mirar a los vecinos, ¿no? Y dice, ah, no, yo quiero estabilidad, entonces te robo. Y en ese proceso se va dando un daño en nuestras células. Y pues esto va a ocurrir y va a suceder que empieza un proceso, en este caso, de oxidación celular. Aquí ya empieza a haber una alteración, ¿ok? Entonces, vienen los famosos antioxidantes. ¿No es cierto? Los antioxidantes, usted sabe que hay una gama amplia de antioxidantes y estos antioxidantes son los que vienen de, como Papá Noel, les digo yo. ¿Por qué? Porque estos vienen y llegan y dicen, toma la carga, a ti te hace falta carga, toma, 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 y estos empiezan nuevamente a dar a esta molécula esa estabilidad. ¿Sí? Entonces es muy importante que en los tratamientos vayan siempre los antioxidantes, pero también, ojo, yo siempre siempre digo, ¿no? A mis estudiantes les digo, chicas, o sea, la estética, si bien es cierto, nosotros hacemos una estética integral, es muy importante que nosotros también demos el cuidado nutricional, porque muchas cosmetólogas solo se encargan de dar un cuidado nutricional cuando están en protocolos de baja de peso para disminuir medidas, entonces ahí es como que dan el consejo nutricional. Pero cuando hay un melasma, ¿está dando usted consejos nutricionales? Cuando hay un acné, ¿está dando consejo nutricional? Cuando hay un envejecimiento, ¿estás dando el consejo nutricional? Casi la mayoría no lo hace. Y no, piensa que no, es que el cuidado nutricional yo lo voy a dar cuando está mi paciente bajando de medidas. Ahí sí necesita. No, chicas. El paciente necesita, desde que está pisando su estética, desde que se está haciendo una limpieza facial, usted necesita abordar este tema de cómo es la alimentación, porque recuerde que nuestra piel es un órgano que está comunicando lo que internamente ocurre. Entonces, un acné, sí, si bien es cierto, hay varios tipos de acné y usted sabe que es multifactorial y así todas las alteraciones, ¿verdad? Pero el momento en que usted, por ejemplo, no le da ese cuidado nutricional,
realmente usted está cometiendo un error porque solamente con cremitas y con productos y tratamientos tópicos, usted no va a mejorar al 100%. ¿Sí? El cuidado viene desde adentro. Entonces, como cosmetólogas tenemos la obligación, si bien es cierto, no somos nutricionistas, pero sí podemos ayudar a los pacientes con consejos nutricionales muy puntuales, ¿ok? Porque mira, a veces pensamos que la gente sabe y créame que comete un montón de errores y hoy más que nunca la alimentación es pésima. Entonces hay que empezar por ahí, hay que empezar a educarnos, a leer, a informarnos, porque con la alimentación se puede prevenir y se puede mejorar un montón de alteraciones, ¿sí? Eso por favor es muy importante, ¿no? Seguimos con nuestra dermis, ¿no? Bueno, aquí nosotros podemos ver, yo les decía que la dermis ya tiene una propia irrigación, ya tiene lo que son los capilares o vasos, ¿no es cierto? Arteriales, venosos y también lo que son los linfáticos, ¿sí? Son pequeños vasitos y sabemos que, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros hablamos de vasos y capilares arteriales, sabemos que llevan sangre con oxígeno. Cuando tenemos vasos y capilares venosos, sabemos que traen la sangre con CO2, sustancias de desecho, y cuando hay vasos y capilares linfáticos, ya sabemos que van a ayudar a drenar la linfa, ¿ok? Entonces aquí mi dermis ya tiene esa propia irrigación, ¿no? La dermis también tiene terminaciones nerviosas. Estas terminaciones nerviosas que permiten que el tacto, que permiten las sensaciones, que el sentir el frío, el calor, es la presión, etcétera. ¿Se encuentran dónde? Estas terminaciones nerviosas, nosotros ya la encontramos directamente en la dermis. Como usted puede ver, aquí tenemos las diferentes terminaciones nerviosas, la cual permite que se sientan los diferentes estímulos, ¿ok? Perdón. Ya, dentro de las funciones de la dermis, nuestra dermis cumple con varias funciones. Primero sirve como sostén. ¿Gracias a quién? Justamente gracias a estas fibras de colágeno. ¿Ok? También me ayuda a promover la protección de órganos internos. Sabemos que, bueno, la hipodermis es la primera capa, ¿no es cierto?, que va a proteger conjuntamente con músculos, pero en piel sabemos que la hipodermis es la que amortigua un golpe, pero la dermis también, gracias a sus fibras, estas también sirve como un mecanismo de protección de los órganos internos. Sirve como defensa contra las bacterias. Gracias a todas esas células inmunológicas que tiene, ¿no es cierto?, nos va a ayudar en procesos, por ejemplo, justamente cuando nosotros nos encontramos, cuando por ejemplo usted sufre un corte, cuando hay una herida, aquí nuestra dermis tiene estas células de defensa para protección, ¿ok? Promueve la regeneración y cicatrización, es una gran reserva de líquidos y estimula la mitosis celular y la queratinización. Sí, esta es la que va a ayudar a estimular, ¿ok? Entonces, mire, no se olvide que cuando hablamos de mitosis es la división de las células. Luego tenemos la hipodermis ya sabemos que es un tejido en donde encontramos los famosos adipocitos, ¿sí? Recordemos que los adipocitos son células, ¿no es cierto? Que estas se encuentran justamente en nuestra hipodermis. Recuerde que la hipodermis está debajo de la dermis, ¿ok? Y es importante saber que en nuestro tejido adiposo nosotros encontramos una distribución adipositaria. Hay dos tipos de distribución adipositaria. Tenemos la distribución adipositaria androide, que es bastante típica de los varones, pero también la androide puede haber en mujeres, pero no es tan frecuente. Y la famosa distribución ginecoide, como vemos, es más típica de la mujer. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Aquí hay hormonas, como por ejemplo en los hombres la testosterona y los andrógenos, que son hormonas que se encargan justamente de que la grasa se distribuya por lo general del ombligo hacia arriba. Por eso adquieren una forma de manzana cuando un varón engorda. Y en la mujer, en cambio, lo contrario, la grasa más se va a distribuir del ombligo hacia abajo. Por eso la mujer también tiene esa forma, el cuerpo de una pera,
gracias a los estrógenos y a la progesterona, ¿sí? Entonces, no se olviden, la distribución androide es típica de los varones y la ginecoide es típica de las mujeres. Pero como le digo, puede haber mujeres con una distribución también parecida a la de los hombres, androide, ¿ok? Ahora, dentro de los factores que determinan la distribución adipositaria hay varios. Entre los importantes tenemos la alimentación. Si usted tiene una alimentación demasiado alta en grasas y hay un consumo muy bajo energético, obviamente, ¿qué va a pasar? Esa grasa empieza a guardarse, a guardarse, a acumularse, a acumularse y un adipocito empieza a aumentar su tamaño. Y ahí vamos a ver problemas, ¿verdad? Luego tenemos el sexo, ya vemos que una cosa es mujeres y otra cosa es varones, la parte hormonal que juega un rol súper importante, el sedentarismo, la falta de actividad, ya sabemos que eso conlleva a problemas serios de salud, ¿no? Dentro de las funciones de la hipodermis tenemos que produce el moldeo plástico, gracias a la hipodermis, las diferentes curvas, ¿no es cierto? La forma, cómo se encuentra ubicada, en este caso en la parte de adipositaria. Cumple una función protectora de los órganos internos, ya que esta va a protegernos, sirve como amortiguador ante fricciones, ante golpes, ¿ok? Y tiene también una función muy importante que es la función térmica. Actúa como un termorregulador. Es una gran reserva de energía debido a la distribución del panículo adiposo, cumple una función metabólica y energética, ¿ok? Aquí también tomemos en cuenta que a medida que envejecemos, muchas veces estos adipocitos empiezan a disminuir la cantidad de lípidos, el adipocito empieza a disminuir en cuanto a su tamaño, por eso también es que esta función termorreguladora muchas veces es afectada y vemos personas ancianas especialmente muy friolentas, ¿no es cierto? Es justamente por los cambios que va sufriendo los tejidos. Dentro de anexos cutáneos ya sabemos que tenemos el pelo, las uñas, que estos estarían dentro de los anexos cutáneos epidérmicos. Y también tenemos los anexos cutáneos glandulares, como son la glándula sebácea, la glándula sudorípara. Ya sabemos que la glándula sebácea produce secreción sebácea, es decir, sebo, y la sudorípara, en cambio, produce lo que es el sudor. Las uñas ya sabemos que también son anexos, ¿no es cierto?, de la piel. A ver, ahora sí, antes de avanzar, por favor, voy a tomarles lista. A ver, por favor. Acosta Lisset, Andrade Jessica, Borges Karen, Presente. Buñay Fabiola, Presente. Cruz Daisy, Espinosa Sandra. Presente, Lisa, buenas noches. Hola, mija, buenas noches. Franco Carmen, Zambrano Carmen, presente. no, Franco
A ver, Franco, Linora del Carmen. ¿Está? No está. La señorita Gaoma, Joana. Gaona Joana, presente, profe. Aquí estoy. Ya, mija. Gómez, Delany. Presente, buenas noches. Hola, buenas noches. Ah, un caballero hemos tenido. ¿Caballero es cosmetólogo? Ah, cosmiatra. Ah, cosmiatra, lindo. ¿Dónde estudió? Ah, em Cuenca. Ah, ya. ¿Vives en Cuenca? Não, estamos em Oriente. Ah, ya. Moro no Santiago. Qué lindo. ¿Qué tal es por ahí? ¿Lindo? Sí, bonito. Não há nada. Vivemos num Qué- pueblito, pero somos los únicos, então Oh, bueno ya. negocio para nosotros. Qué bueno. Ya voy a ir entonces a hacer la competencia. Chévere. Gómez, Luis. Dos varones, mire, qué chévere. Gutiérrez, Nancy. Buenas noches, Miss, presente. Hola, mija, buenas noches. Gutiérrez, Yasmina. Guzmán, Lourdes. Buenas noches. Hola, ¿no seremos primas? Yo también soy Guzmán. Eso estaba pensando. Ya, luego conversamos. Ay, Guzmán, Raquel, ¿no? sí ha de estar, ella es mi hermana. Es no solo que salió un ratito por ahí. Eso le iba a decir, ahorita veo que son las dos Guzmán, Loor. Ya. Manso, Julio. Presente, Miss. Otro varón. ¿Dónde vive usted? Fue en la ciudad de Guayaquil. Ah, ya, ¿y dónde estudió? Estudié en la Católica, Miss. Ah, ya, chévere, interesante. Morán, Elizabeth, Presente, Miss. presente, ¿ya? Narváez, Luis, Narváez, Luis, ¿no? Reina, Presente, profe. Buenas noches. hola, Reina Salma, listo. Romo, Presente, mis buenas noches. hola, mija, buenas noches. Sánchez, Mónica, Sánchez, Ivonne, Presente. ya. Eh, eh, em, que estoy desde mi celo, entonces se me mueve. Sigüenza, la señorita Sigüenza, la señorita Soto, Buenas noches, presente. hola, buenas noches. Verde Soto, Buenas noches, presente. buenas noches. Villalba, Yuccha, Zambrano. Zambrano sí está. Presente, Miss. Listo, ¿ya? Muy bien. Continuemos. Han de estar cansaditos, ¿no? Que han de haber trabajado full hoy. Sí, profe. Cansaditos. Cansada. Pero atenta a las clases. A ver, ya vamos a ver otra diapositiva. Déjenme pongo nomás.
Listo, siguiente tema, vamos a ver lo que es la melanogénesis, ¿no? Melanogénesis. Bueno, cuando nosotros hablamos de la melanogénesis, sabemos que es la fabricación, ¿no es cierto?, y distribución de la melanina. Ya dijimos anteriormente que la melanina es la encargada de dar el color a nuestros ojos, al iris, al pelo y a la piel, ¿verdad? Pero también recordemos que la melanina, ¿no es cierto? Sabemos que son moléculas químicas, dice, complejas y son pigmentos endógenos sintetizados por los melanocitos. Entonces, para entender, déjenme les pongo ahí. Ya, este es el melanocito. Esta es la célula que se encuentra en la epidermis. Es una célula que se forma cuando estamos en el vientre de la mamá, cuando somos un embrión. Este se forma en la cresta neural y viaja a través del torrente sanguíneo hasta llegar a la dermis y de la dermis va y se ubica en la epidermis. Imagínense cómo es todo un viaje, ¿no? Que esta célula tuvo para llegar y quedarse en la epidermis. Sabemos que el melanocito no es como el queratinocito. El queratinocito va subiendo de estratos, ¿verdad? Hasta llegar al final, muere y se va. No, el melanocito es una célula que una vez que se formó, llegó y se quedó ahí fija en el estrato basal. Siempre el melanocito se encuentra en el estrato basal. No podemos encontrar un melanocito en el estrato espinoso. El melanocito se puede mover en el estrato basal, pero no puede jamás subir, ¿ok? Ahora, este melanocito es una célula déndrica, es decir, es una célula que tiene pseudópodos como los dedos de mi mano, mire, ¿no? Para que ahí me entiendan, ¿ok? Son como unos pseudópodos. Y por aquí es por donde va a subir el pigmento. Pero el pigmento no es que se forme en el melanocito y está ahí suelto, sino que el pigmento se forma dentro de unas vesículas que se les conoce con el nombre de melanosomas. Si usted ve en esta imagen unas bolitas amarillas, esas bolitas amarillas son los famosos melanosomas, que en su interior está cargado de melanina. El proceso de formación de melanina realmente es complejo y se va a dar dentro del núcleo del melanocito y pasa por diferentes etapas. Recordemos que nosotros tenemos etapas en donde este melanosoma va a ir madurando hasta convertirse en un melanosoma maduro y ahí es cuando se desprende y empieza a ascender por las dendritas como podemos ver aquí, ¿no? Como estas bolitas que van subiendo. Esta es la forma como se va a dar una transferencia del pigmento, que significa que los queratinocitos, porque recuerde que el melanocito, ¿dónde se encontraba? En el estrato basal. En el estrato basal, ¿qué otra célula había? Habían los famosos queratinocitos. Y cuando empezamos la clase, yo que le dije que los queratinocitos tienen una función que es, ya les dije, regeneración celular. La otra función les dije que transportaban melanina y formaban queratina. Por lo tanto, transportan, dice. Por lo tanto, mire, para que esta melanina llegue al queratinocito, se da un fenómeno, hablemos así, que el queratinocito fagocita los extremos de estas dendritas. Es como que a mí ¡pac! Me corten aquí, ¿no? Para que pueda subir esta bolita amarilla conocida como melanosoma. El melanosoma, sí, llega al queratinocito y también es fagocitado. Fagocitado quiere decir como destruido, como comido, ¿ok? Entonces, mire, los queratinocitos fagocitan esta membrana, ¿sí? Y ahí recién sale toda la melanina y se distribuye en todo el citoplasma del queratinocito. Y ahí sí, este queratinocito está cargado de pigmento. Así es como se da la transferencia del pigmento. Repito, ¿cómo se da la transferencia del pigmento? El melanocito es una célula que en su interior empieza a formar melanina. Ya le voy a explicar cómo se forma la melanina. Se forma la melanina. Cuando el melanosoma está maduro, se desprende del núcleo del melanocito y empieza a subir
a subir ¿por dónde? Por las dendritas o pseudópodos de este melanocito. Una vez que empieza a subir, el queratinocito fagocita las puntas del melanocito, ¿ok? Fagocita, rompe. Y los melanosomas van subiendo, le pasa al queratinocito. El queratinocito también, dicen estudios que el queratinocito también es como que le fagocita a esta membrana del melanosoma y ahí se desprende o se distribuye toda la melanina, que es el pigmento, en el citoplasma del queratinocito. Entonces, recién ahí este queratinocito que dice transporta melanina. Ahí es cuando empieza a subir a los siguientes estratos, ya pasa al estrato espinoso, el estrato en el caso, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, granuloso en la piel y termina en el córneo. Y es un queratinocito con pigmento y gracias a eso yo tengo el color que tengo. ¿Sí? Ahora, usted sabe que hay diferentes tipos de melanina y por eso los diferentes matices, los diferentes tonos, ¿no es cierto?, de piel. ¿Por qué? Porque hay eumelaninas y hay las feomelaninas. Las eumelaninas son melaninas oscuras. Estas eumelaninas estas eumelaninas dan esos pigmentos, por ejemplo, de pelo negro, de piel oscura, de ojos cafés, de ojos negros, de ojos oscuros, la eumelanina. Mientras que los pigmentos de la feomelanina dan esos tonos amarillentos, ojos verdes, azules, ojos claros, las feomelaninas. Ahora usted me va a decir, profe, pero yo he visto gente negra con ojos verdes. He visto gente blanca con ojos oscuros, negros, cabello negro y la piel blanca, 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 ¿verdad? Entonces, ¿por qué se da? Porque ahí viene una mezcla de melaninas. Ahí se dan las melaninas mixtas, en donde puedo yo ser bien blanca la piel, pero mi cabello tiene una melanina más oscura. ¿Sí? Hay también los pelirrojos, ellos tienen las feomelaninas, pero aquí hay los picocromos, que son esos pigmentos con bastante azufre y dan esas tonalidades rojizas. ¿Ok? Entonces, mire la importancia de esta célula melanocito, ¿no? Vamos a ver un poquito acá. Mira, aquí quiero que mire, ¿no? Aquí nosotros tenemos dos tipos de melanina. Vemos aquí que está este color celeste, que es el iris de un ojo de color celeste, y mire el del color café. Yo quiero que mire al lado los puntitos de la melanina. Si ve que en el color oscuro la melanina es cargada y es grande. Es decir, el melanocito no es que en la raza negra haya mayor cantidad de melanocitos. La cantidad de melanocitos es la misma en la raza negra que en la raza blanca. La diferencia es el tipo de pigmento y la actividad de ese melanocito. Por ejemplo, en la raza negra, el melanocito es muy activo, moléculas grandes, pigmentos grandes, tipo de pigmento oscuro y el pigmento llega hasta estrato córneo, es decir, los corneocitos están cargados de pigmento. Por eso es la tonalidad oscura. Mientras que una persona de piel blanca, por ejemplo, a nivel como la melanina es más, no es tan oscura, ¿no es cierto? Es más clara. A medida que va pasando entre estrato y estrato, se va transparentando. Y ya a la final llega ya una melanina un poco transparente y por eso el tono pálido. Por ejemplo, los americanos, los que les decimos gringos, ¿no es cierto? ¿Cómo son? Blancos, 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 blancos. Sí, es una raza pura. Entonces ahí, por ejemplo, hay una melanina bastante clara. Pero nosotros, por ejemplo, los latinos ya somos mezclados, ¿no? Entonces tenemos diferentes matices, ¿sí? Entonces, mire, aquí viene la importancia de la melanina, ¿sí? Se cree que en alguna literatura dice que hay un melanocito para 10 queratinocitos, en otra dice que hay un melanocito para 36 queratinocitos. Y es también por eso que las hiperpigmentaciones son localizadas. Usted, por ejemplo, cuando ve un melasma, el melasma no es que esté en todo el rostro. Por lo general, nosotros vemos
Y si usted me dice, no, profe, hay una señora que yo le vi con un melasma en todo el rostro, pero usted le va a ver partes más blancas y partes más oscuras. Por lo general, el melasma sabemos que se da en zonas localizadas como el sobrelabio, zona cigomática, frente, mentón, como mariposa, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque un grupo de melanocitos está alterado. Entonces, me invento, ¿no? Resulta que el melanocito que está aquí está con una hiperactividad, pero el melanocito que está calado no está, ese está normal. Entonces, el que está normal, a sus 36 queratinocitos les va a dar la cantidad necesaria de pigmento, pero el que está alterado, ¿qué va a pasar? Les va a dar más pigmento a sus 36 queratinocitos y a la final, tanto los queratinocitos que estaban con mucha carga de pigmento como los que están con la carga normal suben. ¿Y qué pasa cuando está en la parte externa? Por aquí la mancha y acá al lado nada. ¿Por qué? Porque cada melanocito está encargado de dar pigmento o de distribuir a un determinado número de queratinocitos. ¿Ok? Por eso es que cuando hacemos tratamientos despigmentantes es muy importante que el despigmentante vaya puntual, porque si usted un despigmentante coge y pone en toda la zona, ¿qué va a pasar? En todos los melanocitos van a inhibirse, ¿no es cierto? La tirosinasa, que sabemos que es la enzima responsable de la producción de pigmento, y resulta que nunca va a ver usted un cambio. ¿Por qué? Porque está usted quitando al melanocito que está con mucha producción de pigmento y al normal. Le está bajando usted la carga de pigmento a los dos, entonces nunca va a haber una diferencia. Entonces siempre las hiperpigmentaciones se trabaja de forma puntual, al menos del inhibidor, el agente despigmentante, sea fenólico o no fenólico, es importante que vaya de forma localizada, de forma puntual. ¿Sí? Listo. Aquí tenemos, mire, quiero que se fijen esta imagen, ¿no? Aquí son dos cortes de epidermis. Quiero que se fije, es el mismo melanocito. Si usted se fija, el que dice eumelanina y en el otro lado dice feomelanina. El que dice feomelanina, usted ve que la melanina está un estrato de malpighi o espinoso. Hasta ahí llegó y el resto de estratos ya no tiene nada de esos puntitos. ¿Por qué? Porque ya se transparentó. Lo que no ocurre acá en la eumelanina, que si usted se fija, esos puntos negros están hasta el estrato córneo. Eso da el pigmento oscuro. Entonces, no se olvide que cualquier raza tiene el mismo número de melanocitos, pero la actividad es la que cambia, ¿no? La actividad es la que va cambiando. Ya, melanogénesis es el proceso de fabricación y distribución de la melanina en la epidermis, ¿ok? Ya sabemos que tanto en la epidermis, el cabello y el iris de los ojos. Ya, los melanosomas, mire, dice, la melanina se sintetiza a partir del aminoácido tirosina, que lo produce la glándula tiroides. Son estructuras estables, sufren cambios desde la formación antes de ser un pigmento melánico. ¿Cuál es la biosíntesis de melanina? Dice la tirosina, que es un aminoácido presente en la mayoría de proteínas, se transforma en dopa, que es otro aminoácido. Este a su vez se transforma en dopaquinona. Finalmente, la dopaquinona se convierte en eumelanina o en feomelanina según el caso. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos la estructura de los melanosomas. ¿Cuántas etapas tiene el melanosoma antes de ser maduro y desprenderse del núcleo del melanocito y subir por las dendritas? 4 etapas. Primero el melanosoma 1. Aquí que dice que es una vesícula redonda, es incolora y tiene un material de naturaleza proteica bien organizada y microvesículas de tirosinasa. Recuerde que la tirosinasa es la enzima que conjuntamente con el oxígeno empiezan a dar ese proceso de oxidación de la tirosina y va dando la dopa, la dopaquinona hasta convertirse finalmente en pigmento. ¿Ok?
El melanosoma 2 dice, adquiere una forma ovoide, ya no es redonda, sino ovoide y tiene un mayor tamaño. Las moléculas proteicas se organizan y aparecen en forma de filamentos enrollados, o sea, como un espiral. El melanosoma 3, recuerde que este melanosoma es el que va a terminar con el pigmento, ¿no? El que estaba, esas bolitas amarillas. Esos son los melanosomas. Mire las etapas que va teniendo. Es como un bebé cuando una mamá se embaraza. El primer día se forma una cosa, al segundo mes ya está esto, al octavo mes esto, hasta que al final sale un bebé totalmente formado, ¿verdad? Perdón. Entonces aquí es lo mismo. Antes de ser pigmento, pasa por todo un proceso. ¿Dónde? Dentro de esta vesícula llamada melanosoma, ¿ok? Luego tenemos el melanosoma 3, ya está casi, ¿no? Casi por hacerse o convertirse ya o llenarse ya de pigmento, ¿ok? Melanosoma 3 dice, la tirosinasa, ¿qué era la tirosinasa? Una enzima se vuelve activa y comienza la melanización. Melanización quiere decir el proceso de formación de melanina, de pigmento, ¿ya? Pasa al melanosoma 4, dice, la organela deja de tener tirosinasa al concluir la ruta metabólica, constituyéndose en melanosoma maduro, totalmente melanizado y absolutamente opaco al microscopio. Aquí recién el melanosoma 4 es cuando ya está cargado en su interior de pigmento, así como la mamá. Ya, el noveno mes está el bebé totalmente formado. Ahora sí, ¿qué hace el bebé? Se desprende, ¿no es cierto? Y está en una envoltura el bebé, ¿no es cierto? Sale. Acá igualito, el melanosoma se desprende del núcleo y empieza a subir. ¿Por dónde? Por las dendritas. ¿Para qué? Para que este pigmento sea depositado en los queratinocitos. Y ahí yo, gracias a ese proceso, tengo el color en mi piel. Si no, estaría como albina, ¿no es cierto? Sin nada de pigmento. ¿Sí ve? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Aquí en este gráfico podemos mirar cómo se da el proceso de formación de melanina hasta convertirse en este que dice 4, que es el melanosoma maduro. Porque como veíamos, el aminoácido tirosina que decía que se forma en la tiroides, entonces este va a viajar a través de la sangre hasta llegar, en este caso al melanocito, a través de los ribosomas, aparato de Golgi, va pasando, ¿sí? Hasta llegar y empezar las 4 etapas de maduración o de formación de un melanosoma. Y cuando ya concluyó toda esta ruta, ahora sí el melanosoma completamente maduro sube y ahí es cuando se da la transferencia del pigmento hacia los queratinocitos. ¿Sí? Aquí tenemos la síntesis de melanina. Mire, dice ingesta de alimentos, tirosina más oxígeno, que dice oxidación por la tirosinasa. Tirosinasa más la enzima, que es la tirosinasa, ¿no es cierto? Con el oxígeno que dice oxidación, forma la dopa. La dopa más el oxígeno, dopaquinona. Y la dopaquinona termina su ruta y va a formar las diferentes melaninas. Sí, aquí está la transferencia de pigmento. Mire, aquí está muy claramente, queratinocitos, mire cómo se conectan con las dendritas del melanocito para atrapar todo ese pigmento y llevar hacia toda la piel el color. Pero aquí si ven esta imagen, esta flechita que me indica al lado derecho, cómo está esa hiperpigmentación en un lado, es justamente porque lo que yo le explicaba, este melanocito está con sobreproducción, pero el melanocito vecino está bien. Por eso las manchas son localizadas, ¿ok? Dentro de los tipos de melanina, ya vimos que había la eumelanina. Sabemos que en la eumelanina tiene gran cantidad de nitrógeno y el nitrógeno hace que el pigmento sea oscuro, a diferencia de las feomelaninas que tienen azufre, que lo vuelve un pigmento más bien
caracterizado de pieles blancas, de ojos verdes, de ojos azules, de ojos claros, de pelos rubios claros. Los picocromos, que son los pigmentos fenólicos de los pelirrojos, que están dentro de las feomelaninas, y las mixtas, que se dan aquí los diferentes matices, lo que le decía, a veces personas de raza negra con ojos verdes, personas blancas con pelos negros, ojos oscuros, ¿ok? Aquí podemos ver las diferentes melaninas, los diferentes pigmentos, como son, mire, melaninas y feomelaninas, ¿ok? Y dentro de la coloración epidérmica, a veces pensamos que solamente la melanina es la responsable de nuestro color de la piel y no es así. Tenemos una combinación de cuatro pigmentos. La melanina, la principal, que va a dar el color natural de la piel, pero también tenemos los famosos carotenoides. Los carotenoides externos son sustancias de color amarillo en los alimentos, como por ejemplo la papaya en la zanahoria. Todos esos alimentos que tienen carotenos, que cuando los pacientes o la gente empieza a comer mucha cantidad, por ejemplo, de papaya. Yo recuerdo una prima tenía estreñimiento y ella decía que solamente con la papaya le aliviaba. Pero ya exageró, pues se comía creo que toda una papaya diaria. Y luego empezó las manos amarillentas, hasta el tono de la piel era amarillenta y se asustaron porque pensaban que estaba con hepatitis. Cuando se fue al médico, no era hepatitis, más los exámenes. Y cuando luego ya ven cómo era su alimentación, abusó del consumo de papaya por su estreñimiento. O sea, no les miento, creo que se comía dos papayas diarias, ¿no? Y eso ocasionó que ella empiece a pigmentar de color amarillo. Entonces, mire cómo cambió su tono de piel por los carotenoides. Ahora, con esto no me vaya usted a decir, no, ya no como papaya, no como zanahoria porque me voy a hacer amarilla. No, cuando abusamos, cuando es muy alto el consumo, puede ocurrir esto, ¿ok? La hemoglobina oxigenada y hay la hemoglobina reducida. En la hemoglobina oxigenada, por lo general las personas les dicen los colorados, porque la piel siempre usted le ve como rojita, ¿sí? En cambio, cuando es desoxigenada o reducida, los tonos más bien son más azulados en las pieles. Y la queratina, pieles muy queratinizadas, especialmente aquí en nuestra piel, los latinos, hay bastante tendencia a pieles queratinizadas. Entonces, cuando son pieles queratinizadas, también da ese tono ligeramente amarillento. ¿Sí? Entonces, no se olvide que ha habido cuatro factores que pueden provocar la coloración epidérmica: la melanina, los carotenoides, la hemoglobina y la queratinización. ¿Ok? Y dentro de las características tenemos un color constitutivo y el facultativo. El constitutivo es el color propio, es el color que está en zonas donde por lo general no recibo la radiación del sol. Ese es mi color. Pero usted ha de notar que de acuerdo a su vestimenta, al lugar donde vive, cómo usted se da el sol y todo, termina con diferentes tonos. Por ejemplo, yo. Mi brazo, el brazo izquierdo es diferente al derecho. Si usted me vería, este es bien negrito. Y mis piernas del color del Gasparín, ¿no? Blancas, blancas, porque yo no soy mucho de estar en el sol, pero ¿por qué está con este tono? Porque yo conduzco justo a la 1 de la tarde, que voy a ver a mi hija, todo, y el sol me da en este brazo. Entonces, desde que tengo desde que he empezado a conducir justo a esas horas, el sol me da aquí. Por más que me proteja, el sol me oscureció más el brazo izquierdo que el derecho. Sí, entonces mire, el color constitutivo en mi caso sería el color de mi pecho y de mis piernas, que no les expongo al sol, pero mi facultativo serían los brazos, porque este ya se bronceó, ya cogió otro tono al natural mío. O sea, solo yo poniéndole el brazo aquí con el pecho es un color muy diferente, ¿ok? Entonces, el constitutivo es el que tú naces, el color que no ha sido expuesto al sol y el facultativo es el cambio que ya tienes tras las exposiciones al sol, ¿sí? Eso sería en cuanto a melanogénesis. ¿Alguna pregunta, algo que tengan? Avanzamos, ¿no?
Denme un minutito, por favor, unos 5 minutitos nada más. Vaya hasta eso, tómese agüita. En 5 minutitos retomamos, por favor.
A ver, vamos a ver lo que son las alteraciones de queratinización, ¿no? Bueno, como les había dicho anteriormente, la queratina es una proteína, ¿no es cierto?, que se forma en la epidermis. Y bueno, es la capa más externa del epidermis. Veíamos que en el estrato granuloso y empieza un proceso de formación de queratina. Sabemos que no es la secreción de las células, sino más bien el resultado final de la transformación de estas células epiteliales en material escamoso, o sea, cuando ya están en los corneocitos, ¿ok? Se necesita el mismo grado de multiplicación celular que compense la pérdida de las células queratinizadas. Entonces, mire, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un peeling, cuando nosotros hacemos retiramos células muertas, nosotros estamos obligando a que esa mitosis se dé, porque si hoy perdí 100.000 células, debe haber una mitosis celular en el estrato basal de las mismas 100.000 células que van sustituyendo las que se están perdiendo. Entonces, este proceso es natural y es un proceso, como le había dicho en un inicio, que se da cada 28 o 30 días. Pero hay ciertas alteraciones en donde esto no ocurre, ¿no? Y vamos a ver qué enfermedades nomás tenemos. Dentro de lo que es la queratina, ya les dije que es una proteína estructural helicoidal y es rica en azufre. Y sabemos que forma parte de nuestra piel, del pelo y de las uñas. Cuando hablamos de alteraciones de queratinización, nos encontramos que hay una conocida como paraqueratosis. Sabemos que es una formación anormal de las células, especialmente las células córneas de nuestra epidermis, causada por la persistencia de los núcleos, la formación de queratina, la humedad, la tumefacción de las células córneas, generalmente asociada a una ausencia de estrato granuloso. ¿Sí? Entonces, una alteración es la paraqueratosis. Otra tenemos la famosa disqueratosis. Es una queratinización prematura y defectuosa de queratinocitos individuales con aparición de células que contienen queratina antes de alcanzar su madurez completa y sin haber llegado a capas superficiales. Por ejemplo, esta disqueratosis es bastante común en personas que tienen un acné comedogénico o en un acné. Sí, justamente usted ha de notar que cuando hay acné, unos comedones cerrados, usted mira que a veces cuando uno hace la extracción es como que explota algo, ¿no? Como que algo se rompe. Y lo mismo ocurre en presencia de lesiones inflamatorias como pápulas y pústulas. Ocurre lo mismo. Con esto yo no quiero decir que usted va a extraer pápulas y pústulas. Cuando veamos acné, vamos a ver que realmente pápulas y pústulas es preferible no tocar, aplicar ácidos. No necesitamos manipular una lesión inflamatoria, no necesitamos manipular una lesión donde hay un proceso bacteriano. Y a eso vamos a ver en acné. Pero a lo que yo quiero llegar es que usted nota que hay un taponamiento. Cuando hay pápulas y pústulas hay un taponamiento y justamente es la disqueratosis lo que ocurre. Taponamiento más una glándula sebácea con una hiperactividad. ¿Qué es lo que va a suceder? Que no tiene por dónde evacuar esa secreción, se queda encapsulada y empieza el proceso inflamatorio. ¿Sí? La hiperkeratosis es un trastorno caracterizado en cambio por el engrosamiento de la capa externa de la piel, que está compuesta de queratina. Puede ser causada por fricción, conllevando a la aparición de callos. Y la atrofia, que es un daño a la estructura. Entonces, dentro de estas alteraciones hay varias. Una de esas es la itiosis. Si bien es cierto, la itiosis es una alteración más bien dermatológica, pero debemos tener el conocimiento. Sabemos que hay diferentes tipos de itiosis. Tenemos nosotros diferentes tipos de itiosis y aquí la itiosis también se le conoce como la piel o la piel de pescado, como la escama del pescado. ¿Ok? Sabemos que la ictiosis hay varios tipos. Hay la ictiosis vulgar, la lamelar, la Netterton, la Arlequín, que es una de las más peligrosas y la que realmente en estudios que han hecho, la Arlequín no es tan frecuente, pero también esos bebés que nacen con este tipo de ictiosis no viven por muchos años. ¿Sí? Como usted puede ver, esta es la famosa ictiosis, ¿no? Ahora hemos visto tiktokeros,
personas con esta enfermedad y siempre hay que apoyarles. Yo algunos, un chico de Colombia, yo le sigo que es tiktokero y tiene ictiosis y siempre le pongo corazones y le sigo porque realmente es gente que les ven, él mismo en una entrevista decía que él sufrió de bullying en el cole, que o sea, le tocó aislarse y hay muchas, en YouTube usted puede encontrar muchas entrevistas de personas con esta alteración que lastimosamente no han sido aceptadas en la sociedad. Sí, es una enfermedad que no va a ocurrir un brote o que, por ejemplo, usted pueda darle la mano a un paciente con ictiosis, se le va a pasar, le va a contagiar. No es contagioso, es un problema en cuanto a la queratinización. Como usted puede ver en estos pacientes, vemos un NMF alterado, manto hidrolipídico deficiente y lastimosamente queratinocitos que no tienen o que no van siguiendo el orden de fabricación, en este caso de la queratina. ¿Sí? Como veíamos, hay paraqueratosis, disqueratosis, alteraciones en cuanto a la formación de queratina, muchas veces ciertas enfermedades con una aceleración en cuanto a la madurez, es decir, no alcanza la madurez y estos queratinocitos ya están en capas superficiales todo el tiempo, ¿sí? La ictiosis lamelar, si usted se fija, es un poco diferente porque esta es como en todo, ¿no es cierto? La piel, en cambio, esta es más localizada por zonas. Tenemos también la arlequín. Aquí el arlequín es una enfermedad genética del payasito con la boca, a veces los párpados revertidos, dados la vuelta, a veces nacen sin orejitas. Realmente estos niños dicen que no viven mucho tiempo, que a veces meses y ya mueren. Y la ictiosis vulgar, que es una de las más comunes, por lo general se da en extremidades, ¿sí? Luego tenemos también la famosa psoriasis. Sabemos que la psoriasis es una alteración, ¿no es cierto?, inflamatoria. Aquí, de igual manera, se da un proceso en donde aumenta el número de células, es decir, a los 4 o 5 días los queratinocitos ya se encuentran en la parte superficial. Deben demorarse 30 días, imagínense, y a los 4 días ellos ya están arriba, ya están arriba. Y ahí se da un proceso inflamatorio, aquí aumentan el número de células, hay una inflamación, las células inmunitarias también se incrementan como una respuesta autoinmune y se da un proceso de inflamación. No se encuentra todavía la causa, pero sí se sabe que hay factores que contribuyen a la aparición de esta enfermedad, estrés, genética, ciertas enfermedades. Mire, yo tengo un familiar que justamente por una situación difícil que le tocó vivir con uno de sus hijos, de golpe por ese estrés, ¡bum!, le apareció la psoriasis en las piernas, ¿no? Y claro, cuando fue al médico le decía que era por el estrés, fue esa parte emocional que fue afectada gravemente en él y conllevó ya a sus 60 años que aparezca esta enfermedad. Entonces, tampoco podemos decir todas las personas que están con estrés van a sufrir de esta enfermedad, pero sí tenemos que tener cuidado porque puede ser un factor agravante si es que la enfermedad ya está dentro de la genética de ese paciente. Entonces, situaciones como estas pueden despertar la enfermedad, ¿no? En la psoriasis también hay varios tipos, por ejemplo, esta psoriasis en placas. Usted ve que aquí, como le decía, se da una lesión inflamatoria, provoca picazón, ardor, ¿no es cierto? Y estéticamente también deben tener problemas, yo pienso aquí, de autoestima, porque sí son lesiones feitas, ¿no? No son muy bonitas, no se ve bien, pero ojo, no es contagioso. De hecho, yo una vez, gracias a que también cuando fui estudiante conocí las enfermedades, ¿no es cierto? Y yo recuerdo que recién estaba atendiendo a pacientes y a una extranjera le atendí, le hice un facial y cuando le di la estraplera que se ponga ya tenía lesiones psoriásicas en placas como esta en la espalda, tenía en los brazos, tenía en la parte de la nuca. Si yo no tenía el conocimiento, tal vez me asustaba, ya no le quería hacer el facial y le hubiese hecho hasta capaz sentir mal a mi paciente. No pasa nada, no te contagias, no pasa nada. Entonces, simplemente hay que tener cuidado con los productos que se utiliza, sí, y ya.
Entonces, mire, aquí obviamente es una enfermedad que no te va a contagiar, ¿ok? Tenemos la psoriasis gutata, son como gotitas, ¿sí ve? Esta también es una psoriasis, un tipo de psoriasis. A la inversa, por lo general, esta psoriasis se da en zonas donde hay pliegues como axilas, senos, en la parte de la nuca, o sea, son en pliegues cutáneos. Luego tenemos otra alteración que son las queratosis prepiliomatosas actínicas. Por lo general, este tipo de alteración puede sufrir después de muchos años. Sí, aquellas pieles que han sido expuestas mucho tiempo al sol y aquí se da ya igualmente un problema de queratinización. Entonces, también se le conoce como queratosis actínicas, es decir, aquí siempre un desencadenante la exposición a los rayos solares. Es bastante común en gente de edad, ¿no? Como vemos aquí, mire, sí, se exponen tanto al sol, entonces es muy común que estas alteraciones puedan aparecer en el cuero cabelludo, en la zona facial, en manos, en zonas que están expuestas al sol directamente. Queratosis pilaris, la queratosis pilaris, como podemos ver, es bastante común. Zonas que se pueden dar es en zona de brazos, en la zona del rostro, en laterales. Ya sabemos que esto, más que una enfermedad, es una alteración estética que provoca un poco de falta de autoestima, no se ve bien y sabemos que es una enfermedad que no tiene cura. Pero hay ciertos pacientes que han desarrollado en la niñez y cuando llegan a la juventud la alteración desaparece. De hecho, yo les comento que de niña yo recuerdo que tenía un poco de queratosis pilaris, no era severo, sí, porque en la queratosis también hay grados. Era leve, pero sin tratamiento, cuando yo entré a la adolescencia, 14, 15 años, desapareció y hasta ahora nada. Y más bien cuando ya estuve embarazada, obviamente en el embarazo ya sabemos que empezamos con problemas de deshidratación, ¿no es cierto? Ahí yo empecé a notar que otra vez se me quiso formar en los brazos y en las piernas, ¿sí? Cuando hay cambios hormonales también yo noto que empieza a aparecer en esas zonas. Entonces la enfermedad yo la tengo, la alteración, ¿no? La alteración la tengo, pero en ciertas situaciones aparece. Ahora, hay pacientes que tienen desde la niñez y así mueren, ¿sí? Lo único que existe tanto a nivel dermatológico como estético son los tratamientos preventivos, los tratamientos que mejoran el aspecto. Y recuerde que las tres necesidades de esta alteración son: primero, protección. Si es que el paciente no se protege del sol, esta zona que está con alteración, ¿qué va a pasar? Usted recuerde que el sol empieza a engrosar más el estrato córneo. Entonces aquí ya no queremos más engrosamiento porque va a haber mayor acúmulo de queratina y esas nosotros podemos ver que se van formando, ¿no es cierto?, como pequeñas pápulas llenas de queratina. Entonces estas empiezan a engrosarse, ¿ya? Por eso la primera necesidad cutánea de la queratosis pilaris es la protección ante los rayos del sol. La segunda es la regeneración. Es importante regenerar, es importante que nosotros provoquemos ese desprendimiento de células para que no exista el taponamiento. Ahora, aquí también recuerde que la exfoliación hay que evitar exfoliantes físicos, ¿sí? Especialmente cuando el paciente realiza en casa, porque como profesional de la estética, yo sí puedo hacer exfoliaciones físicas suaves en cabina. Pero cuando nosotros le decimos al paciente, mire, tome este exfoliante a base de gránulos, ¿no es cierto?, de microvesículas, el exfoliante físico, lo primero que va a hacer es esta, súper fuerte. ¿Y qué va a ocurrir? Que se inflame más la zona y empeora la condición. Entonces, ¿qué se recomienda? En cabina yo puedo hacer exfoliaciones suaves, utilizar una punta de diamante también no tan agresivo, utilizar los ácidos que van súper bien para romper puentes intercorneocitarios, peeling enzimáticos. Sí, hay varios tipos de peeling que podemos trabajar. Y en casa es mejor recomendar productos que tengan como base
ácidos como salicílico, láctico, les van a ayudar. Por ejemplo, hay productos que vienen la combinación de salicílico y láctico. Por lo general, yo les mando todas las noches a que se apliquen. Obviamente viene con concentraciones bajas, por ejemplo, un salicílico al 2%, un láctico al 8, al 5%, y eso en las noches les mando a que se pongan en la zona corporal, en la zona facial, si les mando 2 veces por semana y eso va mejorando la apariencia de la piel. Entonces yo al paciente prefiero mandarle una crema que contenga ácidos en concentraciones bajas a mandarle un peeling físico que yo sé que en la ducha se va a agredir y va a terminar inflamando y empeorando la condición, ¿sí? Y la tercera necesidad de esta alteración es la hidratación. Hidratantes como por ejemplo productos que tengan ceramidas, que tengan lípidos, que tengan urea, le van a ayudar con la fase de regeneración más la fase de hidratación. Entonces, tres necesidades de la queratosis pilaris: protección ante el sol, hidratación y la regeneración celular. Si estas tres cosas el paciente tiene diariamente en casa, usted va a encontrar que el paciente va a tener buenos resultados y va a mejorar su condición. ¿Sí? Recuerde que solamente son tratamientos que mejoran. No hay un tratamiento que desaparezca porque ya viene una queratinización defectuosa en la zona. ¿Sí? Y bueno, hay ciertos pacientes también con la queratosis pilaris. Todavía no está un estudio demostrado de que hay una, por ejemplo, intolerancia al gluten, pero sí se ha visto que en algunos pacientes tienen intolerancia al gluten y empiezan a comer con alimentos con gluten y enseguida empieza a empeorar la queratosis pilaris. Entonces, a cada paciente hay que mirar si es que sí o no le ocurre esta intolerancia al gluten. ¿Ok? Entonces, no es que todos los pacientes tienen intolerancia y por eso presentan. Hay unos que sí y otros que no. Entonces, hay que ir valorando. ¿Ok? Sabemos que la apariencia se manifiesta con pequeños tapones, como bolitas de queratina que se forman alrededor de los folículos, ¿no es cierto? También se le conoce como granitos o piel de gallina, ¿sí? Estos granitos llenos de queratina, lo peor que pueden hacer es estar aplastándose. Usted ha de ver que cuando se aplastan sale una materia dura, eso es queratina. Entonces, no hay que aplastarse porque hay ahí el riesgo de que más bien, si es que se aplasta o si es que se hace tratamientos muy agresivos, termina provocándose una hiperpigmentación postinflamatoria. Entonces, eso siempre hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Dentro de las causas ya sabemos que hay una excesiva acumulación de queratina que va obstruyendo los folículos pilosos, ¿no es cierto? Muchas veces el vello se queda ahí encarnado, empieza a crecer de forma enrollada y por el taponamiento del folículo con la queratina. Los síntomas ya sabemos que son pequeñas protuberancias que puede afectar y presentar aspereza, dureza. En algunos casos se ve enrojecimiento, a veces ya hiperpigmentaciones, cuando el paciente pues se ha expuesto al sol sin la debida precaución, ¿no? Las necesidades cutáneas, hidratación, renovación y protección, ¿no? El tratamiento, importantísimo, hidratar, regenerar y utilizar también retinoides tópicos puede favorecer. Otra alteración de queratinización es la famosa cerosis. La cerosis es una deshidratación cutánea extrema, dermatológica, es una alteración en donde hay pacientes que tienen de nacimiento cerosis, como hay otros que por ciertas alteraciones a veces en cuanto a su salud, climáticas, desencadenan una cerosis. Entonces, una cerosis se ve la piel súper áspera, mire, sí, súper deshidratada, una deshidratación extrema, sí, entonces son pacientes que muchas veces con los tratamientos estéticos mejoran, pero hay en ocasiones que sí necesitan del tratamiento dermatológico, ¿ok? Dentro de las causas de la cerosis, sabemos que hay una disminución en la producción de la función de los aceites naturales de la piel, es decir, de la secreción sebácea, ¿sí? A veces puede ser deficiente. Factores ambientales.
Por ejemplo, bueno, aquí en nuestro país no es tanto, pero bueno, en Guayaquil, ¿no es cierto? En las casas ahí tienen mucho aire acondicionado, en el oriente igual, cuando hay un calor extremo, entonces estos cambios bruscos de temperatura y si es que todo el tiempo están con aire, con aire, con aire, eso puede conllevar a una deshidratación extrema de la piel. ¿Ok? Entonces es una de las causas, ¿no? Otros factores ya, por ejemplo, ciertas enfermedades, trastornos de la tiroides, alteraciones, por ejemplo, de diabetes, esto puede conllevar también a la alteración. Dentro de los síntomas de la cerosis se va a sentir esa sensación de tirantez, puede haber un poco de picazón, a veces hasta puede sangrar una zona, puede infectarse en casos ya más severos. Entonces, hay ciertos pacientes que ya requieren el tratamiento dermatológico, el uso de corticoides, pero eso pues ya es de uso dermatológico. Nosotros llegamos hasta un punto de hidratación, tratamientos con parafina. Podemos hacer tratamientos con productos que ayuden a ocluir, a mejorar, ¿no es cierto? Ácido hialurónico, con colágeno, con productos que descongestionen también, pero llega un punto en que muchas veces ya no es suficiente esos tratamientos, entonces siempre ahí sí el apoyo dermatológico, ¿no? Otra alteración de la queratinización, tenemos los famosos milium, ya sabemos que son esas bolitas que se encuentran cargadas de queratina. Recuerde que el tratamiento más efectivo en este caso es incisión. Nosotros cogemos con la puntita de la aguja y vamos rompiendo el estrato córneo para retirar esa queratina. Recordemos que no debe ser tan profundo cuando usted ingresa la aguja no hay que ser profundo porque si analizamos el problema no está en la dermis, sino en la epidermis. Por lo tanto, con la agujita es simplemente ir rompiendo estrato córneo, es la capa más superficial para que esa bolita salga, bola de queratina. Aquí, si nosotros no rompemos con la agujita, podremos estar todo el día tratando de sacar con un extractor de comedones y nunca va a salir. Es necesario la ruptura para que salga esta queratina, ¿no? Hay otros tratamientos también para ir suavizando, como el uso de retinoides, de ciertos peeling químicos, de ciertas técnicas de exfoliación, pero va a tomar un tiempo. En cambio, si nosotros con agujita vamos y empezamos a romper, retiramos, perfecto. Pero ojo, para el mantenimiento domiciliario sí hay que enviar productos que tengan estos peeling para que no haya el taponamiento y la queratina pueda desprenderse y no quedarse atrapada. Aquí también muchas veces esta alteración se da en pacientes que utilizan, por ejemplo, especialmente en mujeres, ¿no? Se maquillan y el momento en que se van a retirar a desmaquillarse, utilizan productos demasiado oclusivos, demasiado con carga lipídica. Entonces eso también puede ocasionar que haya acumulación de queratina y que quede ahí retenida. Recuerde que la zona del orbicular de ojos es una zona de piel fina con poca cantidad de glándula sebácea y sudorípara. Es una piel muy delicada y hay que enseñar a nuestros pacientes a desmaquillarse de la forma correcta. La mayoría que hace, y a veces hasta nosotras como profesionales de la estética, ¿qué hacemos? Cogemos el algodón y así. Ya queremos rápido ir a la cama, estamos con sueño y no nos damos el tiempo para un correcto desmaquillante. ¿Ok? ¿Cómo es la forma correcta de desmaquillarse? Cojo el algodoncito, le doblo, le pongo en la parte baja, cierro el ojo con un hisopo, con otro algodón con producto. Voy retirando la máscara de las pestañas para abajo, movimiento zigzag para abajo, doy la vuelta el algodón, sigo. Siempre un algodón acá debajo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se desmaquilla uno? Coge y hace esto, ¿no? Y luego todito el rímel, todito el maquillaje está acá debajo. Y al final, ¿qué hacemos? Esto, durísimo, ¿no? Cuando es una zona tan delicada y es la primera en envejecerse el orbicular de los ojos. Entonces, desde que llegan las chicas de 12, 13, 14 años a su estética, a hacerse la limpieza, enséñela a desmaquillarse de la forma correcta.
Por eso hay tanto envejecimiento en esta zona. Yo veo a veces chicas de 21 años y más arrugadas que 50 años que tengo. ¿Ok? Entonces eso siempre hay que cuidar. El orbicular de los ojos. ¿Sí? Ya sabemos que aquí es la queratina que queda ahí en el folículo, ¿no es cierto? Y el tratamiento, como yo le decía, lo más rápido es retirar, pero también para la prevención utilizar productos adecuados. Otra alteración de la queratinización tenemos las famosas verrugas. Si bien es cierto, las verrugas también se dan en este caso hay virus, ¿no? Por ejemplo, hay el virus del papiloma humano y puede ocasionar justamente verrugas como las que estamos viendo. Hay diferentes tipos de verrugas y justamente esto también es una alteración de queratinización y a esto se suma el famoso virus. Las verrugas muchas veces pueden curarse solas cuando su propio sistema inmunológico empieza a actuar y las destruye. En otras ocasiones es necesario el tratamiento dermatológico, ¿sí? Y las verrugas hay que tratarlas pronto porque muchas veces estas son contagiosas, ¿sí? Entonces, eso es siempre importante. Puede haber trastornos hereditarios adquiridos que afectan la queratinización normal de la piel, mutaciones genéticas que alteran las proteínas involucradas en la formación del estrato córneo. Filagrina es una de las proteínas principales, no se olvide, ¿verdad? Y esta pues puede verse afectada. Exposición a la radiación ultravioleta, irritantes químicos o factores ambientales. Aquí podemos ver las verrugas, mire. También tenemos otra alteración de queratinización que son las callosidades. Las callosidades se dan por el roce frecuente, a veces por calzado inadecuado, muchas veces se da también, por ejemplo, cuando hay una mala pisada, si no se corrigió, a veces un problema de rodillas, de cadera, de columna, no se corrige y resulta que hay una zona que tiene más presión que la otra y ahí es cuando pueden darse diferentes callosidades. Entonces eso siempre es importante que le revise el traumatólogo, ¿ok? Recuerde que la callosidad se forma también por el calzado inadecuado y aquí el tratamiento se puede hacer, pero si no se mejora digamos aquí, la causa principal, de nada va a servir, porque ¿de qué me sirve mejorar, retirar, hidratar, si el paciente sigue con el mismo calzado, si no se fue donde el traumatólogo porque tenía un problema? Entonces, si ve, siempre hay que llegar a la causa, ¿ok? Y de ahí las callosidades tenemos plantales, interdigitales, entre otros, ¿no? A veces también se da cuando hay, por ejemplo, hoy en día vamos al gimnasio y empezamos a levantar peso y no nos protegemos las manos, enseguida callosidades, endurecimiento en nuestras manos, ¿ok? Eso es muy importante, es un mecanismo que nuestra piel tiene de protección, ¿sí? Eso es todo. Listo, no sé si alguien más llegó a la clase y no le tomé lista para ponerle por favor, o si es que están todos. Nancita, ¿levantó la mano o no? Miss, por favor, anóteme. Daisy Cruz. Ya. Listo. Bueno, chicos, de aquí nos vemos por favor el día sábado. Que tengan una linda noche. Chao, Miss, pase bien. Vayan a descansar.